para romper un poco el hielo y dar unas ideas que son fundamentalmente personales en torno a la elaboración de una tesis. Y digo que son personales, pues por razón una, porque tienen que ser contacto con el profesor, suele ser un paso fácil, ¿no? Tiene que dar. Y el otro, que es el que produce muchísimo terror, es que tiene que presentar un examen digamos, integrado por 5, pero luego de los años son 3, y uno no tiene la práctica ni la experiencia ni nada con relación a este tipo de actividades, y una manera de establecerla, de generarla, es a partir de este seminario, de este trabajo en conjunto, y también permite que cada uno de ustedes conozca lo que sus compañeros sus compañeras están haciendo, y darse una idea de cómo están las cosas. Algunos estarán empezando, otros estarán muy avanzados, y esto da lugar a un equilibrio un poco más sensato con respecto a las expectativas que cada uno de nosotros nos formamos por respecto al trabajo de formación. Esta es una actividad que trataremos de mantener, es muy importante, tanto para abierta como para distancia, tanto para escolarizado, porque también el fenómeno es más o menos el mismo, y porque descubrimos que hay una especie de abismo entre la conclusión de los estudios y el proceso de titulación, y que es bastante complicado, ¿no? Entonces hemos tratado de establecer este asunto de la mejor manera posible, y esperamos que resulte muy fructífero, que tengan ustedes todo el ánimo, ¿no? Para concluir el trabajo de titulación. Es una experiencia nueva, estoy trabajando con la doctora Navarrete y con los profesores, porque es un trabajo largo, es un trabajo distinto. Desde tesis de cine de forma académica es una actividad diferente, que requiere de mucha paciencia, de mucha atención. Entonces es el que no pasa, por lo menos que está haciendo no sirve para nada, y ya todo está hecho, en fin, todas las cosas. Si quieren entender los obstáculos en el proceso de titulación, que los crean, ¿no? Se nos vuelven muy creativos para ese tipo de cosas. Entonces, romper con estos obstáculos es la función de esta actividad. No se trata de ser ¿cómo decirlo? Un proceso crítico bestial, que nos estudia y nos diga lo que están haciendo, sino de motivarlos, de incentivarlos, de hacer que ustedes se sientan más seguros, ¿no? Más confiados en la elaboración de sus trabajos. Entonces, tanto para los profesores como para nosotros es una experiencia distinta, y entonces esperemos que sea muy fructífero, ¿no? No sé si bueno, a mí me toca moderar esta mesa. En la siguiente vamos a explicar la maestra Franci y yo sobre cada una de las modalidades de titulación, pero este espacio es para la inauguración, así que cedemos la palabra nuevamente. bueno, bueno, pues con esta formalidad que se intenta a todos, declaro formalmente el seminario de vinculación del Colegio de Pedagogía en su modalidad abierta y a distancia en Misauri, y esperemos que todo sea muy bien. Gracias. Yo sí tengo las esperanzas de que sea muy exitoso y que se les baje la nube. En algún momento se estará transmitiendo ya en vivo, para que puedan participar los compañeros
y es así como que para nosotros es importantísimo porque tenemos ustedes no les queremos dar diplomitas de que ya terminaron los créditos, no, queremos tener título, ¿no? Ese es nuestro cometido, nuestra función y nuestra esperanza, ¿no? Pues bienvenidas, bienvenidos a todos y mucho éxito, ¿no? Felicidades. Muchas gracias, maestro Pedro, muchas gracias, maestra Franci. Vamos a iniciar con la primera mesa de trabajo del día de hoy, titulada Experiencias de construcción de un trabajo excepcional egresado del USUAL. Antes, vamos a comentar un poquito sobre las modalidades de titulación y la presentación a la que requería. Algunos de ustedes ya están en los últimos semestres de la carrera, algunos empezaron y están iniciando y se van a dar cuenta de cuáles son las opciones de titulación, pero ahora vamos a presentar un poco sobre ello. En la Facultad de Filosofía y Letras, para titularse en cualquiera de las opciones, que son 11 opciones de titulación, y ahorita vamos a hablar de cada una de ellas. En el área de educación son 9 las que nos competen, pero también vamos a mencionar las otras para conocerlas. Entonces, se requiere, como ya decía el maestro Pedro, elaborar un trabajo, presentar un trabajo escrito y una defensa. Ok, pasamos a la siguiente. La tesis. La tesis, como ustedes pueden ver en pantalla, es un trabajo que en sí mismo se constituye como una unidad cuyo objetivo es demostrar que el alumno cuenta con una formación adecuada en la disciplina correspondiente. Y se requiere en esta tesis, a diferencia de la tesina, que el estudiante genere una opinión, que el estudiante dé una opinión sobre el tema estudiado, y más que una opinión crítica, una opinión fundamentada, y si es posible, una recomendación, si es posible, no obligatorio, pero sí. Ok, pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, les decimos, desarrollar el tema con una reflexión personal, que es la diferencia con la tesina, lo vamos a ver más adelante. En la tesina no es necesario este primer punto, que sí es necesario en la tesis. Bueno, incorporar y manejar información suficiente y actualizada sobre el tema, mostrar rigor en la argumentación, estar escrita con claridad, sin errores sintácticos ni falta de ortografía. Yo siempre les recomiendo mucho a los estudiantes leer un librito que lo encuentran en internet, que es muy didáctico y es muy fácil, se llama Redacción sin dolor. Entonces, Redacción sin dolor. Entonces ustedes lo pueden leer y van a detectar muchos errores comunes que no suceden en la hora de la escritura, ¿no? Entonces a veces se piensa, bueno, yo estoy escribiendo esto y yo lo entiendo, pero y si leemos desde otro ángulo y decimos, a ver, si yo me pongo en el lugar de quien me va a leer, del lector, y el lector no conoce nada sobre el tema, me estoy dando a entender, estoy transmitiendo lo que quiero transmitir o no. Entonces es una reflexión que siempre debe de estar presente a la hora de la escritura, ¿no? Bueno, la que sigue, por favor. La tesina. Ese es un escrito propio de carácter monográfico y holístico. Carácter monográfico y holístico. Tenemos que, en lo ya dicho, en lo ya escrito sobre un tema, tenemos que generar ideas y descubrir algo nuevo, no nada más, bueno, esto se hizo, y no nada más es decir, bueno, esto se hizo, damos cuenta de lo que ya sucedió, pero ¿qué más pasa, no? Entonces, esa parte holística es la diferencia o la constante que debe estar en la elaboración de una tesis, cuyo objetivo es demostrar que el alumno cuenta con formación adecuada en la disciplina y posee las capacidades para organizar los conocimientos y expresarlos en forma correcta y coherente. Por favor, la siguiente. Entonces, son 4 puntos que en el reglamento aprobado por el Consejo Técnico en el año 2012, que es lo que estamos presentando ahora la maestra Franci y yo,
En este reglamento se aprobó esto y las características de la tesina son estas 4, a diferencia de la tesis. ¿De acuerdo? El primer punto, ok. Y continuamos con la tercera, los informes académicos. La maestra Franci nos va a hablar sobre los informes académicos. Buenos días. Los informes académicos hacen referencia a una experiencia ya de actividad profesional. Ustedes se vinculan a un trabajo de investigación o en un servicio social donde ustedes están haciendo ya parte de un proyecto de investigación y se recogen todas estas experiencias en el informe y se hace una reflexión desde la pedagogía, cómo lo que ustedes estudiaron les permitió poder desarrollarse, desempeñarse en esta experiencia ya profesional. Las características. Bien, entonces tenemos un informe académico por actividad profesional, en donde allí les comentaba a recoger esta experiencia de ya un ejercicio profesional de su carrera, en donde ustedes podrán allí o bien concluir con un artículo académico, un trabajo que apoye la docencia mediante la elaboración de material didáctico o el servicio social que ustedes realizan ya en un trabajo de campo. Todos los informes académicos deben describir la tarea que ustedes desarrollaron, deben ser muy puntuales en la tarea en la que ustedes estuvieron allí participando. Deben tener una valoración crítica desde cuál fue el aporte de su formación como pedagogos que les permitió desempeñarse y desarrollar esta actividad en la que estuvieron participando. Está descrito con claridad, sin errores sintácticos, sin faltas de ortografía, contener un marco teórico desde el cual ustedes se apoyaron, cuáles fueron esos autores, esas teorías que ustedes les permitió desarrollar esa actividad profesional en la que estuvieron participando, contener un índice, una bibliografía. Aquí yo quisiera hacer énfasis en que no es un trabajo menor, no es un trabajo sencillo, no es un trabajo simple, ¿no? Simplemente el reportar una serie de actividades y dar cuenta de ellas, sino que requiere de esta valoración crítica donde estoy demostrando cómo mi formación como pedagogo me permitió desempeñar ya una actividad profesional. Uno de los informes en los cuales ustedes solicitan mucho es el informe académico por servicio social. Y este informe en el orden según las reglamento. Bueno, el informe por servicio social que nos lo solicitan muchísimo. Ustedes primero deben comunicarse con la coordinación y la coordinación valorará si las actividades que ustedes van a realizar corresponden o se permitirían para esta titulación por servicio social. Hay muchos servicios sociales que hacen ustedes un trabajo, no se ve tan reflejada su formación como pedagogos. Entonces, esos servicios sociales no les permiten una titulación por informe académico por servicio social. Por eso necesitamos que ustedes hagan primero esa solicitud a la coordinación, que te entreguen una carta en donde se describan las actividades que ustedes van a realizar, que en qué entidad, por supuesto, esta carta vendrá de un membrete de esa entidad en la que ustedes van a estar, cuáles son las actividades que van a realizar, quién va a estar a su cargo, y con esta información se realiza una valoración si es pertinente que se registre ya para un informe académico por servicio social. Si ustedes ya con un asesor empiezan a trabajar estos informes, pero no lo registran en la coordinación, seguramente después de terminar sus servicios sociales se acercan a la coordinación, pueden encontrarse con que no se les va a aceptar ese trabajo para titularse por esta modalidad.
sí es muy importante primero acercarse a la coordinación Antes de iniciar el servicio. Se registra antes de iniciar el servicio, ya queda un registro hecho y se les da un tiempo para que ustedes puedan terminar su servicio y entregar el informe para empezar ya todo el proceso de revisión de sinodales. Requiere el acompañamiento de un asesor, esto también siempre nos lo preguntan, ustedes empiezan sus servicios sociales y ya terminan y llegan con el informe que presentan a la institución pensando que ese va a ser ya el informe para titularse, pero no se requiere el acompañamiento de un asesor para ir viendo ya toda la construcción del documento que van a presentar. El informe académico por servicio social. Gracias, maestra Nancy. Y les comentábamos de 3 opciones más de titulación. Una es la traducción comentada. Este aplica únicamente para las carreras de letras clásicas y modernas. Está una siguiente modalidad, que es diseño de un programa de desarrollo intercultural y es aplicable para la licenciatura en desarrollo y gestión interculturales. Y la siguiente modalidad de titulación, que es obra artística, y este es para el Colegio de Literatura, Dramática y Teatro, para esta licenciatura, ¿no? Entonces son las 9 primeras las que en este caso tendrían opción de elaborar ustedes. Para concluir, cualquiera de las modalidades presentadas el día de hoy, cualquiera de las 9 es importante. Ustedes eligen y ustedes les dan ese valor que cada una de estas modalidades tiene, ¿no? Todas son importantes. Cualquiera de estas opciones pueden ustedes optar y desarrollar. Sí, maestra. Sí, faltó decir las otras posibilidades por informe académico, además de actividad profesional y servicio social. Está la de elaboración de material de apoyo a la docencia, que ha habido muy pocos, pero también es pertinente para la carrera. Por investigación, cuando están adscritos a un proyecto de investigación a cargo de un profesor de la facultad, y por artículo académico en el caso de que hayan publicado, siempre y cuando ese artículo haya sido derivado de un proyecto registrado en la facultad y a cargo de un profesor. De artículo académico no ha habido, por investigación ya hubo uno de distancia, y de material para la docencia, bueno, ya iremos comentando. Ha habido 2 posibilidades, pero luego se resisten a que aparezca como informe académico y ha aparecido como tesina. Pero está también esa posibilidad, si han tenido oportunidad de desarrollar material didáctico, ya sea impreso, virtual, material, se puede trabajar como informe académico. Gracias, maestra Rosa María. Sí, todas esas opciones las pudieron ver en las diapositivas. La maestra Rosa María detalló más en ella y ustedes pueden tener acceso a cada una de estas, y la información que presentamos, que les decía, es extraída de un documento que está en la dcae.una.mx, titulación, ¿no? Entonces ustedes ven ahí, buscan opciones de titulación y ahí les va a aparecer. Y por eso les decía, esto es importante que lo sepan desde el inicio de la carrera, ¿no? Las recomendaciones para concluir. Desde inicio de carrera, y si están a media carrera pueden empezar, deben de iniciar con el idioma. El idioma, porque luego terminan la carrera y dicen, bueno, me falta el servicio social y me falta el idioma. Terminan el servicio social, pero no el idioma. Entonces ya tienen el trabajo hecho, pero no tienen el idioma, entonces no pueden titularse. Entonces a la par pueden realizar la carrera, pueden cursar su licenciatura y hacer el idioma también, ¿no? Esa es una de las recomendaciones. La otra, cualquiera de estas opciones de titulación es importante, las pueden ver cada una de estas en la página web que aparece al final. Fuentes de consulta, ahí está. Ahí pueden consultarla. Y ahora vamos a pasar a las experiencias de titulación por cada uno de los centros. Tenemos preguntas. Antes de eso, tenemos preguntas que están mandando en línea
y la maestra Franci va a hablar sobre ellas. Bien, nos están llegando preguntas de un grupo que tienen egresados. Entonces voy a ir leyendo las preguntas y pues le pediría también a mis compañeras que están acá, las profesoras de seminario de tesis, si pueden apoyarnos con algunas respuestas para estas preguntas. Bueno, lo primero que preguntan es la titulación por medio de informe por servicio social. Dice que si esta modalidad también requiere examen profesional. Ya lo mencionó el maestro Pedro, todas las modalidades de titulación requieren entregar un documento y el examen. Esta modalidad requiere de asesores sinodales. En cuanto se tenga la liberación de servicios, se puede iniciar el trámite para titulación. Bueno, lo expliqué hace un momento, está ya resuelto. Bien, a ver, vienen las de titulación por tesis y o tesina. ¿Qué se debe hacer para obtener el asesor de tesis? ¿Nos apoyas para abierto? ¿Qué proceso están llevando? Bueno, para asignación de asesor hay varias vías. Si ustedes ya tienen contacto con algún maestro, ¿sí? Que, bueno, relacionado con el tema que quieren trabajar, porque ya hay un conocimiento previo, hay un entendimiento y presentan un proyecto al maestro o maestra y él se los autoriza, acepta, luz verde por la coordinación, en general no hay problema, ya ese acuerdo previo y obviamente, bueno, se ve un proyecto muy básico que sea viable, adelante. La otra es cuando no tienen ya pensado un asesor o a veces han egresado hace tanto tiempo que ya no conocen a los profesores. Yo creo que la mitad de los casos están en ese sentido. Tienen que presentar igual un proyecto básico con los lineamientos como los que se les han pedido, ¿no? Para el coloquio. Bueno, si hay una entrevista previa, cuáles son sus intereses, cuál es su experiencia, si tienen una experiencia en el ámbito educativo, un tema de interés, si piensa en algún maestro y en función de eso se canaliza a algún profesor o profesora y bueno, ustedes se ponen en contacto con él a llegar a un acuerdo y si no lo hay, bueno, tratamos, ¿no?, de canalizar, pero en general sí, casi siempre los casos que se acercan a la coordinación se pueden ir canalizando con profesores, son como las vías básicas. Una pregunta, yo soy en modalidad a distancia en línea. Yo podría tomar, perdón. Los casos en línea los respondería para elegir asesor, yo, por ejemplo, yo ya podría decidir qué asesor quisiera yo con el que trabajar mi tesis o tesina. Sí, en distancia, porque lo que nosotros estamos haciendo es que ustedes nos envían una propuesta de trabajo. Si previamente ya hablaste con ese asesor y ese asesor aceptó acompañarte en el proceso de titulación, pues ya. Si no, nosotros hablamos con él, entregamos el documento que nos están enviando y ellos nos dicen si tienen la disponibilidad de tiempo, si es el tema que a ellos les interesa y pues ya los ponemos en contacto. Quienes no cuentan con un asesor, les estamos pidiendo ese procedimiento, que nos envíen vía correo electrónico el anteproyecto. Nos preguntan cuál anteproyecto, qué requisitos son los que ustedes vieron en el seminario de tesis 2. Ya tienen allí unos lineamientos, ya estructuraron ustedes un anteproyecto cuando terminaron ese seminario, entonces es el que les estamos pidiendo. Si no tienen claro ese proceso, entonces les pedimos que escriban algo, escriban 1 o 2 cuartillas de qué es lo que quieren hacer. No lo envíen porque es la única forma que el asesor puede saber pues, cuál es el tema, cuáles son sus intereses. Tenemos por cada asesor una información que ellos nos entregaron sobre sus líneas de investigación. Entonces empezamos a ver que las líneas que tienen los asesores sí coinciden con las temáticas que ustedes están proponiendo y los empezamos a vincular. Tenemos una altísima demanda, de allí que
pues fue el interés también con el maestro Pedro de empezar a pensar y organizar este evento, porque no tenemos tantos asesores. Las temáticas son muy similares, entonces pues ya están saturados los asesores. Y los otros asesores dicen, no, pues no es mi tema, no sé cómo lo puedo apoyar. Entonces queremos como ampliar la visión de ustedes en cuanto a las temáticas para trabajar. Pero ese es el proceso. Siempre nos envían correos, nos envían el escrito y sobre eso nosotros empezamos a asignar. Bien, permítanme a ver si son las mismas preguntas que vienen acá. ¿Cuánto avance se requiere para poder hacer el registro del trámite de titulación? Un séptimo semestre. Pero el problema es que aún no tienen ustedes la formación del seminario de tesis 1 y seminario de tesis 2, a menos que estén trabajando, que estén vinculados ya en algún proyecto de investigación con algún profesor. Entonces ya pueden ustedes pues pensar en ese registro. El registro de la forma 1 del examen profesional dura 1 año. Nosotros muchas veces les pedimos que avancen porque se vencen esos registros, se empiezan ustedes a angustiar y piensan que ya no pueden volverlo a registrar, ¿no? Entonces lo que hacemos es esperar y con un 70% de avance del trabajo hacemos el registro ya de la forma 1 del examen profesional. Dice que cuántos juegos impresos del trabajo se requieren y qué se hace con ellos. Se solicitan una vez concluido el trabajo y ya pasan a la forma de examen profesional 2, en donde se les asignan los sinodales, se requieren 4 juegos. En modalidad a distancia, algunos asesores lo solicitan impreso, otros asesores solicitan que se les envíe vía correo electrónico el documento, ¿no? Entonces, dice que si viven en el interior de la República debe viajar a Ciudad de México para presentar mi trabajo o en la sede. Bueno, esto lo vemos ya directamente en cada caso, para saber si podemos, si hay la posibilidad de hacer un examen fuera de Ciudad de México. A ese respecto, Franci, nada más comentar que ya ha habido 2 exámenes profesionales en abierto, uno desde España y otro desde Alemania. O sea que sí hay la posibilidad, en algunos casos muy específicos, de que sea vía remota el examen profesional. Que se cuente con los medios, porque no todas las sedes Claro. cuentan con los medios para la transmisión. Entonces, eso me refiero. Bueno, bien, vamos a continuar. Perdón, yo pertenezco a ese grupo de chat y hay una que, bueno, en lo personal me llama la atención. Dice, ¿es verdad que si nos titulamos por servicio no podemos inscribir después un posgrado en UNAM? ¿Cómo es que las llama el maestro Pedro? ¿Las mentiras del Soyer? Mitos absolutos. Lo vamos a ir trabajando a lo largo de, porque ese es un mito que, bueno, padecen, Sí, yo incluso creo que si es en todos son, los sistemas si son cursos escolarizados, sabatinos y es a distancia y creen que la tesis es lo más valioso, y no es así. Ok, gracias. Mire, sabemos que tienen muchas preguntas, pero tenemos nuestro tiempo medido. Entonces les vamos a pedir, ahora pasamos unas hojitas para que nos dejen esas preguntas y nosotros las vamos resolviendo, hacemos todo un documento donde estén las preguntas que ustedes tienen para compartirlas con nosotros. ¿Les parece? Para dar paso ya a la mesa 1 de experiencias. A lo largo del desarrollo de las actividades del día de hoy, vamos a tener respuesta a muchas de sus inquietudes y elaboramos un material donde se explica paso a paso el seguimiento que se tiene que dar para la titulación, desde la elección del asesor, los créditos que deben de tener, los juegos que deben de entregar, el tipo de fotografías que deben de entregar, etc. Entonces la maestra Francis se los podrá enviar para que tengan ese material didáctico. Bien, por último queremos agradecer la disposición de la iniciativa del maestro Pedro Joel por realizar este simposio y vincular a ustedes, los estudiantes y egresados, con la modalidad en general, con los profesores en conjunto. Y queremos agradecer también a cada uno de los profesores del área de investigación, específicamente los profesores
que damos seminario de tesis 1 y 2, que están aquí presentes y que respaldaron esta iniciativa del maestro Pedro Joel. Muchas gracias a la doctora Ileana Rojas, a la maestra Katsuko, a la maestra Margarita, está por acá atrás, sí, está allá, a la maestra Rosa María, coordinadora del área de pedagogía abierta, y bueno, y a todos los profesores que se encuentran aquí respaldando, y decía yo, particularmente a estos profesores que respaldaron esta iniciativa. Bueno, vamos a dar paso a la siguiente mesa, que es las experiencias de sus compañeros egresados, ahora licenciados. Entonces les pedimos por favor a las licenciadas Maribel Soledad Blanco, Karina Fernández, Elba, es Gabriela, Pamela, Mara, Sandra y Lorena. Por favor, licenciadas. Vamos a dar inicio a la mesa. Vamos a recordar a las ponentes que tienen 10 minutos para la presentación para realizar su exposición, a los 10 minutos, como se está informando. Vamos a estar muy ajustados en el tiempo para poder llevar a cabo toda nuestra jornada como la tenemos prevista. Entonces vamos a iniciar con la presentación de Gabriela Gutiérrez Castañón, propuesta de taller, desarrollo de estrategias cognitivas en el aprendizaje del álgebra en alumnos de segundo de secundaria. Bueno, pues buenos días. Yo soy egresada de la carrera de Pedagogía en el Sistema Abierto y pues mi proyecto es una propuesta de taller en desarrollo de estrategias cognitivas en el aprendizaje del álgebra en alumnos de segundo grado. Mi proyecto fue una tesina. Ok, gracias. Mi proyecto fue una tesina, ya me han explicado con anterioridad las características de esta. Es un escrito de autoría propia que permite demostrar la adecuada formación, la capacidad para realizar una investigación y el dominio del tema seleccionado. Sus características son incorporar el manejo de información suficiente y actualizada, mostrar el rigor de la argumentación, una escritura con claridad, contiene un aparato crítico, índice y bibliografía. La extensión del argumento pues es según el tema de lo que estamos tratando. Esa fue una pregunta muy recurrente con mi asesora. ¿Qué tanta es la extensión que yo tengo que hacer? Porque pues igual yo tenía la idea de que a lo mejor eran 100, 200, no sé, algún número de páginas, y pues ya ella también me fue explicando que depende del contenido que yo vaya proporcionando al informe, es lo que yo voy a requerir. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de hacer una tesina? Que es de carácter monográfico. Obviamente pues no tenemos que rebuscar en el tema, nos vamos a enfocar únicamente en lo que a nosotros nos interesa. Se trabaja a partir de material documental, refleja y fundamenta nuestra postura sobre el tema que deseamos manejar. ¿Cuáles son las sugerencias que yo les puedo hacer para realizar su trabajo de tesis o tesina? Pues el tema debe de ser resultado de nuestro interés personal. Lo que a nosotros realmente nos guste es lo que vamos a desarrollar con más facilidad. Si buscamos un tema por complacer a alguien, posiblemente a lo mejor no se nos hace tan fácil trabajarlo. Cuando es de nuestro agrado, pues obviamente es hasta placentero estar investigando sobre lo que queremos trabajar. La revisión bibliográfica debe de ser exhaustiva, pero muy concreta. Delimitar el tema nos va a facilitar la elaboración del trabajo.
También hay que establecer objetivos reales y no pues tratar de buscar soluciones que a lo mejor no están en nuestras manos. Seguir las recomendaciones del asesor, eso es muy importante porque pues él es nuestra guía y es quien realmente nos está orientando. Y evaluar el trabajo realizado, sus alcances y sus limitaciones. Bueno, pues ahora vamos a entrar de lleno a lo que fue mi propuesta de trabajo. Nuevamente pues el tema es desarrollo de estrategias cognitivas para el aprendizaje del álgebra en alumnos de segundo de secundaria. El planteamiento de la investigación. Ok, me piden que diga quién fue mi asesor. Mi asesor está aquí presente, es la maestra Norma Acevedo y pues ella Pichis Acevedo, y pues ella fue quien me orientó por 6 meses y todo lo que duró el proceso de titulación. Y pues igual se lo agradezco muchísimo porque tuvo mucha paciencia conmigo. Los planteamientos de la investigación, pues vamos, yo tuve una inquietud por saber cuáles eran las barreras que realmente estaban impidiendo que los alumnos aprendieran matemáticas y por qué los resultados de las pruebas, en este caso Planea o PISA, eran tan bajos en relación con otros países. Entonces, bueno, a partir de eso fue que comencé a hacer esta investigación. La siguiente, por favor. Los objetivos. Mi objetivo principal fue determinar, fue establecer cómo los alumnos pueden desarrollar estrategias cognitivas que favorezcan su aprendizaje con la finalidad de que ellos utilicen procesos mentales y puedan resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita. Los objetivos particulares pues ya estaban centrados en desarrollar estrategias cognitivas para el análisis, identificación y resolución de problemas algebraicos, promover la reflexión en el proceso de recuperación, generalización y utilización de aprendizajes previos y privilegiar la utilización del lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas que contengan variables. El marco teórico. Pues regularmente los temas de matemáticas se manejan de manera constructivista. Pues su principal ponente sería Piaget en este caso, pero a mí no me funcionaba Piaget. Entonces yo tengo la idea de que las matemáticas en gran medida, por lo menos los primeros aprendizajes se hacen de manera memorística. Las tablas de multiplicar, cómo sumar, todo eso son más encaminados a que sean de manera memorística. Entonces me encontré a un autor que combina ambas teorías, tanto la conductista como la cognitivista. Él se llama Robert Gagné y tiene una teoría ecléctica del aprendizaje que involucra estas dos teorías. Él dice que el aprendizaje enfatiza la adquisición de conocimientos y la formación de estructuras cognitivas. Para él, la información es procesada y transformada, estableciendo esquemas que posibilitan seguir aprendiendo, y las estrategias cognitivas favorecen, regulan, facilitan y promueven el aprendizaje. Entonces, para mí, este autor involucraba todo lo que yo quería desarrollar en un proyecto. Mi supuesto de investigación, al ser tesina, fue el desarrollo de estrategias cognitivas favorecen la adquisición del aprendizaje del álgebra. Yo creo que esta característica memorística es muy importante en las matemáticas, entonces el desarrollar estas estrategias que le permitan al alumno tener esos recuerdos de lo que aprendieron desde la primaria o desde el kinder, pues son lo que nos ayudaría a determinar el futuro del aprendizaje del álgebra en estos chicos. Las preguntas de investigación que surgieron fue: ¿cuáles son las barreras que enfrentan los estudiantes de secundaria al aprender matemáticas? ¿Cómo influye el desarrollo de estrategias cognitivas en el aprendizaje del álgebra? ¿Y qué habilidades cognitivas requiere desarrollar el estudiante de secundaria para aprender esta asignatura? La estrategia metodológica, bueno, pues una revisión documental y estadística. La investigación fue de tipo cualitativo. En esta propuesta se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva que permitió plantear una propuesta de taller pedagógico horizontal de contenido dirigido, aplicable a una población con características similares, en este caso los alumnos de segundo de secundaria.
La estructura capitular, se pensaron 4 capítulos. En el primero se maneja todos los conceptos referentes a estrategias cognitivas de aprendizaje. En el segundo, el aprendizaje del álgebra. En el tercero ya vinculé un poquito con el currículo de la escuela secundaria. Y finalmente, la propuesta de trabajo, que es un taller. ¿Cuál fue el resultado de mi investigación? Bueno, esta investigación realmente no fue aplicada. Están sentando como tal las bases para un trabajo más extenso y con miras a la implementación y contribución para el sistema escolar. Las aportaciones. Bueno, yo considero que el uso de los talleres educativos promueve en los estudiantes un aprendizaje activo. En matemáticas es difícil tal vez plantear actividades de este tipo, entonces sí, yo considero que realmente si se aplicaran, pues serían bastante importantes. Desarrollo de habilidades de pensamiento, capacidad de investigación y autogestión. También motiva y favorece el recuerdo de aprendizajes a través de actividades lúdicas y significativas y se presenta como una opción flexible y diferente para la práctica escolar. Finalmente, con las conclusiones de mi trabajo, creo yo que sí, realmente el quehacer pedagógico es quien debe identificar todas las barreras que están imposibilitando tal vez el aprendizaje de los chicos. Considero que la metodología 100% constructivista que se maneja hasta el momento no es la ideal para aprender matemáticas, por lo menos en algunos casos, y el aprendizaje de temas algebraicos no debe ser condicionado a la inteligencia de quien desea aprender. En estos casos yo creo que el desarrollo de estrategias cognitivas puede favorecer la asimilación de estos conocimientos. Y finalmente, pues es importante que tengamos una amplia gama de referencias bibliográficas, porque de ahí es de donde vamos a desprender todo lo que vamos a plasmar en nuestro trabajo de investigación. Y pues bueno, con esto. Hola, muy buenos días, mi nombre es Pamela. Vengo a platicarles de mi experiencia al momento de titularme, ¿no? Mi modalidad fue por experiencia, por actividad profesional. Les voy a decir cómo llegué, por qué decidí titularme por informe académico. Otra vez, ¿cuál es el título? El título de es informe académico por actividad profesional, sí, ¿no? Empecé, terminé, estaba yo haciendo mis créditos, ¿no? Iba yo muy bien, dije, el inglés, no pasé a la primera, uno menos. Servicio social, entré con la maestra Rosa María a hacer mi servicio social, dije, muy bien, llegué y dije, bueno, tengo que buscar asesor, ¿no? Ya es el momento de ver el tema. Y estudié la primera licenciatura que estudié fue en composición musical. Entonces dije, bueno, voy a hacer una propuesta educativa en el campo de la educación musical. Entonces me acerqué a la maestra Rosa María, la maestra Rosa María me presentó a la maestra Lourdes Palacio, la cual tiene un perfil muy parecido. Ella estudió primero música y después pedagogía aquí en el sistema abierto. Fui la busqué y dije, perfecto, tiene el mismo perfil. Llegué con la maestra Lourdes Palacio y le dije, mira, esta es mi propuesta de tesis, ¿no? Una propuesta educativa en la parte de la música. Y la revisó y me dijo, ¿ya leíste a Bebeta de Ganza, a Williams, a Kodali? Y yo empecé a poner así, dije, no. Y pues me dijo, pues vételos a leer, ¿no? Pues es de lo fundamental, pedagogía musical. Pero pues sí, claro, había unos autores que no es algo nuevo, ¿no? Que ya han investigado, han estado en la pedagogía musical. Entonces, pues me regresé a buscar a todos los autores, a buscar bibliografía y a ponerme a leer. Para eso, pues pasaron 4 años para yo retomar otra vez mi trabajo. No fue por esto, sino nació mi hija, ¿no? Pero obviamente al momento que yo dije, no, hombre, tengo que leer un chorro, no sé nada, ¿no? Y era mi principal inquietud, mejorar pues la educación musical en el país, empezando por mi escuela. Fundó una escuela y es cuando decido estudiar pedagogía, ¿no? Porque yo dije, bueno, soy músico, puse una escuela y dije, mi responsabilidad, ¿no? Es que si pones una taquería, pues a ver, hacer buena salsa, ¿no? Y dije, bueno, si me dedico a la educación, pues a ver de educación. Obviamente lo mío estaba ya muy enfocado a lo musical. Entonces, cuando yo pensé que ya tenía, ¿no?,
mano, lista mi propuesta de tesis, ¿no? Pues me voy a dar cuenta que hay que regresar a revisar bibliografía. Entonces empiezo otra vez a revisar bibliografía, me embarazo, entro a estudiar, entro a trabajar. Ya cuando vi que estaba muy difícil, entré sin traté de no perder el tiempo, ¿no? Entré a trabajar, y entro a trabajar en una escuela de educación especial como maestra de música. Entonces yo cuando dije, no, mi propuesta está bien difícil, ¿no? Dije, bueno, entonces por experiencia profesional, pues le voy a dejar pasar un año para por ahora sí tener dominio de lo que voy a realizar de trabajo. Tesina no fue opción porque antes estudié un tiempo diseño industrial y en UAM, la UAM Xochimilco, son tesinas cada trimestre. Entonces yo sabía que una tesina, ya lo que hice 3 tesinas, lo que implicaba una tesina. Y para mí, en mi experiencia, pues para fundamental, pues había que hacer un campo de investigación y eso requería hacer encuestas y requería tener un mínimo, no 10 personas, no empezar a 10, sino nos pedían mínimo 100, ¿no? Entonces estábamos por toda la UAM buscando quién podía contestar las encuestas, entonces nunca fue opción para mí. Dije, bueno, informe académico por actividad profesional, voy a trabajar un año y hago mi informe, ¿no? Pero pues me embarazo y entonces pues ya se detuvo, ¿no? Como sabemos, pues trabajar, casa, la niña, ¿no? Pues todo se vuelve un poquito más complicado, entonces de repente uno quiere así como que nos den todo bien desglosado, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, pero pues muchas veces por más que queremos hacer todo, ¿no? Hay obstáculos o dificultades que vamos encontrando y que a veces retomar, en mi caso pues me llevó 3 años, ¿no? Entonces, pero pues ya no tenía un año de experiencia, ¿no? Ya tenía yo 4. Entonces empecé a retomar y es cuando decido hacer el informe académico por actividad profesional. Ya la describió, la maestra Nancy comentó que no es más sencilla, ¿no? Yo creo que cada modalidad tiene su dificultad, tiene sus objetivos, ¿no? En este caso, pues yo dije, bueno, me va a ser más fácil ya a partir de la experiencia. Ya había leído yo todos los autores que me había mandado la maestra Lourdes, entonces pues ya tenía pues una bibliografía, la experiencia y sobre todo porque que ya sabía yo qué era lo que la propuesta, ¿no? La propuesta educativa todavía tenía yo como esa inquietud. La ventaja es que lleva menos tiempo que una investigación, la otra. Y es una buena oportunidad para sistematizar y compartir la experiencia profesional en el campo de la pedagogía. A mí se me hace muy valiosa porque todos aprendemos de la experiencia. Entonces, es algo muy, muy interesante porque nosotros como pedagogos podemos aprender de nuestros compañeros. Entonces, no es lo mismo ahora que habla nuestro secretario de Educación y que nos manda mensajes, dice que hace mesas de trabajo con personas que están dentro del campo educativo, ¿no? Entonces, porque no es lo mismo estar afuera que adentro. Entonces, creo que es muy valioso recabar todas las experiencias también de nuestros compañeros y leerlas. Siguiente. Las sugerencias es buscar apoyo de las autoridades del centro de trabajo. Esto a mí me frenó un poco, sobre todo que cuando yo estaba embarazada dije, vamos a acabar rápido, antes de que nazca la bebé. Pero hay muchos trámites, sobre todo los que trabajamos ya en escuelas y son de la secretaria. Hay trámites que yo quería hacerle una encuesta a las maestras, me llevó 3 meses de que me autorizaran a hacer esa encuesta. Entonces pues me ganó el tiempo, pero hay que buscar apoyo con sus autoridades para que les faciliten estos trámites y intercambiar experiencias con compañeros de trabajo, porque aunque yo ya tenía 5 años de experiencia, hay compañeros en el Instituto de Trabajo que tienen 35, ¿no? Hasta de 25 a 35 años, ¿no? Y esto fue muy valioso para aportar a mi trabajo de titulación. Mi trabajo tiene el título de Educación Musical en el Instituto Nacional de Rehabilitación para Niños Ciegos y Débiles Visuales. El objetivo pues, fue realizar un análisis de mi propia experiencia en el campo de la docencia y describo las actividades que realizo, en este caso, bueno, con niños ciegos y débiles en el instituto. La estructura capitular, de repente yo quería empezar con el 1, el 2, ¿no? Como que soy muy lineal, 1, 2, 3, 4, y no, el trabajo se va armando solo. Entonces, también sean un poquito más flexibles, empiecen por lo que más dominan, y de ahí va a ir saliendo, ¿no? En este caso, pues yo empecé con lo que más dominaba, ¿no? Mi experiencia, ¡pum!, empecé a escribir. La escritura no es lo mío, yo sí me apoyé con alguien que sabe redacción, ¿no?
porque dije, no me va a dar tiempo, me pongo a leer los libros de redacción y uno aprende a escribir escribiendo, uno aprende a hablar hablando. Entonces dije, no, me va a comer el tiempo, ¿no? Entonces yo lo que hice fue apoyarme con alguien de redacción. Yo escribía, me iba corrigiendo, ¿no? Es una de las opciones. Los capítulos, el primer capítulo que escribí fue pues el que más dominaba, y obviamente hay que estar conscientes de quién va a leer nuestro trabajo, pues hay que darle los antecedentes. Capítulo 1, pues antecedentes históricos, de las modalidades de atención de educación especial. Y en el siguiente capítulo, bueno, en el primer capítulo obviamente se mencionan algunas estadísticas, hay que apoyarse en el INEGI, ¿no? En el segundo capítulo hablo del instituto donde trabajo, ¿no? Antes de mi experiencia, ¿en dónde trabajo? ¿Dónde es mi experiencia? ¿En qué instituto? ¿Y qué es ese instituto, no? En el instituto, pues obviamente hay antecedentes, lo cual está muy complicado porque en este instituto no encuentra uno nada en internet, nada, ¿no? Siendo que fue fundado en 1952 y fue por decreto presidencial, o sea, es un instituto importante porque por decreto presidencial le pertenece a la gente ciega, a los niños ciegos. Es la única escuela en toda la por lo menos en la Ciudad de México que brinda educación a nivel primaria, educación básica a niños ciegos. Entonces, pues no hay muchos, ¿no? Entonces, y aún así, la información me costó trabajo. Hay que buscar, puse fotografías, puse, para ver el personal que elabora, hice encuestas, ¿no? Esto es lo que más o menos podríamos decir. Siguiente. En el capítulo 3 hablo de mi actividad, creo que es lo más fácil cuando ya estamos hablando de a lo que nos dedicamos. Fue un capítulo, fue el primero, y ya después empezaron a salir los demás, ¿no? Y obviamente pues ahí entra toda mi experiencia y metí unos casos que ya son los casos donde abordé lo más importante en mi experiencia, ¿no? Que son casos de algunos niños en específico, y que eso podría aportar una visión diferente con respecto a la educación musical y la educación especial. En el capítulo 4 ya hago yo una propuesta educativa, que es la propuesta inicial de la tesis, ¿no? Pero bueno, aquí fue donde logro ponerla, donde logro plasmarla, porque en esos 5 años creé un programa social para niños ciegos, que salen del instituto, los beco al 100%, y ya lleva 5 años este programa social, y pues va creciendo, ¿no? En el siguiente, algunos resultados, no se los voy a leer, pero bueno, cuando hace uno un informe académico, obtiene también resultados, conclusiones y aportaciones, no solamente una tesis o una tesina. Y de los resultados, inclusive uno podría tomar uno y realizar nuestra maestría, ¿no? Nuestra maestría, porque empieza a haber resultados, y como son de nuestro interés, pues a lo mejor es más fácil ya de ahí tomar nuestro tema de la maestría. Y pues obviamente, bueno, esos son todos los resultados, y tenemos la bibliografía, como sabemos todos, pues es muy importante. Nosotros tenemos que, a veces creemos, cuando me dijo la maestra, empieza a leer a todos los autores, ¿no? Yo pensé que había encontrado el libro negro de una propuesta educativa, y me doy cuenta que ya estaba desde 1962, ¿no? Entonces, no, pues es que ya hay un antecedente, ¿no? Y la mejor propuesta es la que uno hace tomando a todos los autores, porque el contexto va cambiando. Muchas gracias, Pamela. Vamos a continuar con Mara Nieto Hernández. El título de su trabajo: hacia una apropiación de las tecnologías digitales, taller de alfabetización digital dirigido a los docentes y voluntarios de Amestra Tultitlán. Gracias, maestra. Buenos días, compañeros, maestros. Muchas gracias por estar aquí, por darme la oportunidad de realizar esta ponencia. Voy a hablar acerca de mi experiencia de titulación. Tiene aproximadamente un mes que me titulé. Todavía siento esa felicidad de haberlo logrado, de haber llegado a la meta, y pues ahora que estoy aquí compartiendo mi experiencia, pues espero transmitirle ese entusiasmo por seguir trabajando. Ahí
Bueno, lo que yo realicé fue una tesina, ya la maestra Franci y la doctora Zaira ya describieron lo que es. Quiero puntualizar que es un trabajo individual, monográfico, y que muchas veces tiene un planteamiento que pretende innovar, que es lo que yo traté de hacer en mi intervención. Las ventajas es que es un trabajo que pone a prueba las habilidades investigativas y contribuye al desarrollo del pensamiento crítico, lo cual es muy importante para nosotros como pedagogos. Asimismo, logra que el estudiante se vuelva experto en un área de investigación y, como decía la compañera, esto puede servir para basarse para futuras experiencias, por ejemplo en la maestría, en algún posgrado. También ayuda a que el estudiante se acostumbre a trabajar de una manera metódica y ordenada, lo cual es muy importante cuando uno entra a ir a trabajar al área laboral, porque nos van a pedir este tipo de trabajo metódico y ordenado, sobre todo en las instituciones educativas. Y asimismo contribuye a mejorar la ortografía y la redacción, que muchas veces es el foco de algunos de nosotros, y pues el aventurarse a hacer un trabajo de este tipo ayuda a que mejoremos lectura, redacción, ortografía, que también es muy importante cuando uno entra a trabajar. Lo que yo les puedo decir, bueno, son algunos puntos, principalmente los que se centran en la elaboración del marco teórico, que muchas veces es el monstruo de la tesis o de la tesina. Yo les puedo sugerir que clasifiquen todo el material bibliográfico, porque muchas veces uno va encontrando material, lo deja como a la deriva y al momento que quiere retomarlo no sabe ni de qué trata, no sabe ni dónde lo dejó, y entonces muchas veces se pierde ese material. Para extraer la información, pues realicen fichas de trabajo, apóyense en organizadores gráficos. Estos organizadores gráficos igual pueden servir para ser incluidos como contenido ya en su trabajo recepcional, porque pues es una manera muy fácil, muy didáctica de transmitir toda la información, que no solamente sea texto, sino que también se pueden apoyar de mapas o de cuadros. Comiencen a redactar sin miedo, no esperen que todo salga perfecto desde el principio. Tú, como decía la compañera, tú ponte a escribir, solamente escribe y habrá muchas oportunidades para que corrijas la redacción. Los sinodales te harán observaciones, puedes corregir, pero lo importante es que tú te sientes a escribir ya, sin pensar, sin miedo. Trabajen al menos 2 horas diarias, sin excepciones. Esto es muy importante porque pues, si tú trabajas diario, entonces vas manteniendo el hilo de tu investigación. Lo que me pasó es que en diciembre me fui de vacaciones, dejé 2 semanas mi tesis, no agarré ningún libro, nada en 2 semanas. Cuando regresé y quise retomar, eso fue lo peor de mi proceso, porque pues no sabía dónde me había quedado. Entonces se me hizo muy difícil agarrar el hilo y pues ahí perdí otras 2 semanas, entonces perdí 1 mes de las 2 semanas de vacaciones más 2 semanas en retomar, 1 mes perdido. Entonces, si te vas a vacaciones, llévate tu librito, llévate tus artículos en tu lab, en tu iPad y ponte a leer. No hay de otra. Coloquen las referencias desde el principio. Esto también conozco a alguien que le pasó, que colocaba los párrafos, las citas textuales, y al momento de que su asesor revisó su trabajo, le dijo, ¿dónde sacaste esto? ¿Quién lo dijo? Otra vez a buscarlo. Y pues no lo encontró y tuvo que cambiar de bibliografía. Entonces, desde un principio háganlo, como dice coloquialmente, en caliente. Cita, paráfrasis, autor. Y disfruten el proceso. El proceso de elaboración de tesis, tesina o informe es 1, 2 veces, a los más aventurados 3 veces en la vida, y pues no se vuelve a hacer. Es algo muy bonito, muy valioso. Cuando te entregan tu impreso, es una emoción indescriptible. Entonces ustedes disfrútenlo y siempre tengan clara esa meta, a lo que quieren llegar. Su examen profesional, su título. Siguiente. Bueno, mi presentación fue un taller de alfabetización digital a unos docentes voluntarios que trabajan en una asociación civil llamada Mixta. Tuve muchos planteamientos dentro de mi tesina. Principalmente quise apoyar al cierre de la brecha digital en los docentes voluntarios, que lo detecté a través del trabajo de campo. Este cierre de la brecha digital pretendí cerrarlo a través de la alfabetización digital, y es por eso que propuse el taller de alfabetización digital. También dentro de mi tesina planteé que la alfabetización digital ayuda al desarrollo de la ciudadanía digital, se desarrolla a partir de competencias digitales
y que estas pueden manejarse como un conocimiento potencial que puede transmitirse de docentes a alumnos. Por eso desarrollé mi propuesta hacia los docentes, enfocada en los docentes que dan sus clases a los miembros de la comunidad, donde está la asociación civil. Los objetivos fue apoyar al cierre de la brecha digital. Todo fue en torno a esto, a través del taller de alfabetización digital. Dentro de mis objetivos específicos, yo capacité a los docentes voluntarios en la búsqueda de información web, comunicación en ambientes virtuales, diseño de acciones. En el segundo objetivo, les enseñé a utilizar los MOOCs o cursos masivos abiertos en línea, que también pues, fue una herramienta muy valiosa para ellos y para que mejoraran su intervención docente. También los guié en la planeación de una intervención, utilizando todo el conocimiento referente a las tecnologías digitales, y pues ellos se pusieron a prueba dando esta intervención, utilizando todo ese conocimiento. Y finalmente determiné el nivel de alfabetización digital utilizando un instrumento estandarizado sugerido por Rangel y Peñalosa, que ahorita les voy a explicar más. Utilicé dos hipótesis, no están plasmadas propiamente en la tesina, pero pues están implícitas. La primera es que el taller de alfabetización digital influye en el nivel de alfabetización digital, que fue lo que calculé de manera cuantitativa. La segunda es que el taller de alfabetización constituye una herramienta para apoyar al cierre de la brecha digital, lo cual también lo aporté de una forma cualitativa, por lo que mi investigación fue de corte mixto. Las preguntas fue: ¿cómo se puede apoyar al cierre de la brecha digital de apropiación? ¿En qué consiste la alfabetización digital? ¿Cómo se puede evaluar? ¿Y cómo se relaciona la alfabetización digital con el cierre de la brecha digital? Básicamente sobre todo esto fue mi sustento. El marco teórico lo dividí en 5 subtemas. Primero abordé todo el contexto en el que está la alfabetización digital. Lo denominamos shock del futuro. Incluye la digitalización de la sociedad. Hablé sobre sociedad de la información, sociedad del conocimiento, economía del conocimiento. También hablé acerca de la ciudadanía digital, brecha digital, en sí lo que es alfabetización digital, competencias digitales y puntualmente sobre las tecnologías digitales que yo utilicé a lo largo del taller. Consulté a diversos autores, como podemos ver. Muchos de ellos son españoles, porque pues ahí surge todo lo de las tecnologías, pero también lo contrasté con autores mexicanos. Y la alfabetización digital la relacioné con la pedagogía de John Dewey. Aquí podemos ver las estrategias metodológicas que usé para la revisión documental. Primero seleccioné el material. Estas fuentes son muy importantes para mí. De aquí saqué muchas cosas en Google Académico, Cielo, Redalic, la Biblioteca Central, me daban mis vueltas hasta acá, y Open Library. Extraje la información y después la apropié para finalmente redactarla. Lo que me sirvió mucho es socializar la información, es decir, hablar con mi tutor, con mi asesora, que fue la maestra Adriana Lorena González Bosco, y también hablar con compañeros de la carrera. Una vez que yo hablaba y externaba mis ideas, me hizo fácil redactar. Siguiente, el nivel de alfabetización digital lo calculé a partir de un cuestionario en escala Likert, en donde los docentes voluntarios contestaron 13 preguntas, y a partir de este cuestionario, siguiente, yo calculé el nivel grupal de alfabetización digital, obviamente utilizando herramientas estadísticas como el coeficiente alfa de Cronbach, para medir la fiabilidad de lo que yo hice. La fiabilidad fue muy buena y pues bueno, ahorita les voy a decir los resultados. La estructura capitular fueron básicamente 4 capítulos: marco teórico, ya les comenté lo que puse, marco contextual, todo lo de acerca de la comunidad, que fue Sierra de Guadalupe, marco metodológico, las fichas descriptivas que yo realicé, creo que fue mi aporte más importante, y resultados y recomendaciones. Siguiente. Bueno, aquí podemos ver los resultados en la gráfica. La línea azul es el nivel de apropiación de las habilidades digitales que mis alumnos tenían al principio, y la línea roja es cómo terminaron. Entonces se puede ver un avance significativo, por lo que el taller pues funcionó de manera eficaz. Bueno, aquí no se ve mucho la alfabetización grupal el nivel de alfabetización digital. Empezó en un 32.11, terminó en 59.8. Entonces fue un avance realmente bueno.
Siguiente. Bueno, concluí que después de varios planteamientos y dentro de mi tesina, concluí que en efecto sirvió para apoyar el cierre de la brecha digital, que pasó de un nivel bajo a un nivel medio la alfabetización digital. Sugiero todavía un reforzamiento de la alfabetización digital y que es el comienzo para el desarrollo social. Bueno, los aportes, como les dije, son las fichas descriptivas y pueden consultar mi tesina para ver todo lo que les saben. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari. Vamos a continuar con Sandra Nayeli Valenzuela Márquez, quien nos va a presentar el trabajo Proyecto Socioproductivo del Reclusorio Original. Bueno, yo empecé la carrera en 2009 y según yo muy encarrerada, en 2013 cuando terminé iba a hacer mi trabajo, pero la vida presenta también algunas complicaciones y esto se fue retrasando. Apenas hace un mes, 2 casi, hicimos nuestro examen profesional cada una en la misma semana, pero por eso estamos tan comadres, porque somos de la generación. El informe académico por experiencia profesional, cuando yo entré al SUA, estaba lamentándome porque yo decía, yo quiero ir en el escolarizado, seguro es mejor, no sé qué. Y la verdad es que no es mejor. Me encontré con compañeros que enriquecieron mi formación con su experiencia, ¿no? Y que en clase criticaban, y que eso me ayudó muchísimo. Esto parte no solo de una experiencia profesional, sino de una experiencia de vida que ya más adelante contaré, pero de esto va de compartir la experiencia de menos de un año de tareas afines en el trabajo que se relacionen con la pedagogía y que se les dé un marco teórico y una justificación. La diferencia es que este cambia el ritmo de cómo hemos nosotros ido aprendiendo, ¿no? En alguna clase, recuerdo, nos decían, todo lo vas aprendiendo desarticulado y en la realidad lo tienes que ir embonando con las herramientas que ya tienes. Pues más o menos de esto va. Empiezas con la experiencia y después tienes que argumentar por qué pedagógicamente fue viable o tomaste las decisiones que elegiste. Mi asesora fue la doctora Patricia Ducuar y mis sinodales, por aquí está la doctora Ileana, la maestra Laura Rodríguez, Ana Lilia, la licenciada Ana Lilia, y el maestro Rubén de Educación de Adultos en el SUA. Las ventajas es que creo que nos permite confrontar la realidad con la teoría que vamos aprendiendo y qué tan viable es lo que estamos haciendo. Nos permite ser críticos con lo que vamos aprendiendo y con lo que van diciendo los autores que parece funcionar. También dentro de mi construcción abrió espacios de diálogo, los sinodales fueron muy abiertos a este tema, fueron muy sensibles y abrió espacios de diálogo para reconstruir el tema y tal vez una deuda que tenemos como pedagogos en el ámbito penitenciario. Las sugerencias, bueno, ya dije, es una construcción distinta. La otra es para la institución, que yo creo que es una pena que no puede estar nuestro trabajo en línea, porque también nosotros estamos haciendo una aportación desde el marco teórico y desde la realidad. Pero esto, bueno, es una de las cosas que ocurren. El informe académico por actividad profesional no lo suben a la biblioteca digital, ¿no? Y sí, bueno, hay que ser autocríticos porque a veces yo creo que en justicia deberíamos saber si lo que aplicamos fue correcto o no y para la hora de la evaluación, ¿no? Ya, ahora sí, por favor. En cuanto al marco teórico, por ser del ambiente penitenciario, indudablemente tuve que recurrir a Foucault con Vigilar y Castigar, y esta analogía o ese análisis que él hace del sistema penitenciario y de la escuela y de estas relaciones de poder. Por otro lado está Escarfó con el currículum oculto que ocurre en una institución totalitaria como es la cárcel, y Durkheim que nos ayuda a ver el lado social de la educación. Por otro lado están Caballero Romero que
da un poco de teoría sobre la clasificación de los presos. Él los clasifica en 3 grupos. Salud. Los que están carcelando, los que quieren adquirir poder y no tienen planes de cambiar de vida, los que están ahí a manera de retiro, aprovechando esta situación, y quienes están aprovechando la estancia dentro de la cárcel como una oportunidad, ¿no? Y por último, Turiñán, que habla de la educación informal como el proceso de adquisición y conjunto de actitudes, destrezas y competencias educativas, donde los estímulos no son directamente educativos, y esto más adelante veremos por qué es que recurre. En cuanto a la estructura capitular, consta de 3 capítulos. El primero son los antecedentes. Tiene un análisis estadístico que busca ser meramente descriptivo ante el fenómeno social que se da con la población penitenciaria, como es, hay 95% de hombres, 5% de mujeres, cuál es la escolaridad. En Ciudad de México, por ejemplo, solo alcanzan una escolaridad de 8 años, entonces no completamos la educación básica. Este tipo de cosas que nos ayudan a describir un poco más lo que va a ocurrir, ¿no? La educación y el trabajo como derechos de la comunidad penitenciaria. Esta parte es cómo se va tejiendo una nueva comunidad. Estos excluidos forman la comunidad penitenciaria con la realidad que están viviendo al interior de la cárcel, y el derecho y el trabajo son parte de los derechos que todavía gozan aún privados de la libertad. Y por último, mi práctica profesional con un proyecto socioproductivo. Estas fotos son de nuestro equipo, son del taller dentro del reclusorio. Todo esto es, bueno, ya de nosotros, ¿no? Es evidencia. Como estrategias metodológicas, bueno, hubo una parte delicada como fue el registro de testimonios en la etnografía. Tuve que hacerlo con personas que ya han sido liberadas para prevenir que no sufrieran abusos de la autoridad. El análisis estadístico, la investigación documental y las entrevistas. En general eso es lo que ocupamos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo llego yo al reclusorio Oriente? Mi entonces pareja cayó preso y tuvimos que enfrentar la realidad del otro lado de la cárcel. Ay, no quiero chillar, espérense unos años. Tuvimos que enfrentar una situación complicada, ¿no? Porque... ¡ay, no! Tuvimos que enfrentar una situación complicada porque éramos una minoría. Él tenía escolaridad, no éramos de tez morena, no teníamos el cuerpo tatuado, no veníamos de contextos vulnerables o que hubiésemos tenido que rogar por hambre, ¿no? No éramos ese grupo. Pero sí teníamos que ser tratados, gracias. Sí teníamos que ser tratados como los demás, como basura, ¿no? En un medio hostil, en un medio corrupto, donde las familias se rompen. Y tratando de proteger primero a nuestra familia, pero después ver cómo hacer por los demás. Ay, perdónenme. Diseñamos este proyecto, ¿no? Entonces es como un hijito de nosotros que trata de resolver esta sistemática violación a los derechos humanos que sufren las personas privadas de la libertad y sus familiares. Y darnos cuenta que el estigma que se carga también afuera está afectando y que nosotros como sociedad estamos siendo corresponsables de no reinsertar a las personas que ya cumplieron su pena y estamos afectando en que sigan aumentando los índices de violencia. De esto va más o menos el problema. El Reclusorio Oriente fue fundado en 1976 en Iztapalapa. Ay, estoy temblando, no puedo ni tomarla. Pero, y cuenta con 5.376 espacios para casi un doble de personas que lo habitan. En las celdas de repente han llegado a habitar hasta 40 personas, según los testimonios que están aquí registrados, en una celda para 4, entonces ellos mandan a hacer unas lonas y se cuelgan y les llaman de murciélago y duermen parados, ¿no? Colgados de la celda. Este tipo de cosas, la comida es una basura, ya tuvimos la cosmopolitana con la intoxicación de las personas
y el Diagnóstico Nacional del Sistema de Supervisión Penitenciaria, emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, detectó problemas como la sobrepoblación y el hacinamiento que les estoy contando, condiciones deficientes, actividades ilícitas, y podrán encontrar videos donde están vendiendo droga al interior de los reclusorios de esta ciudad, y la inexistencia de actividades laborales y de capacitación, ¿no? Entre otras. Este es el artículo 18 constitucional que yo creo que en legislación educativa también nos debería, en política educativa deberíamos analizar, porque dice que el sistema penitenciario se organizará sobre la base de respeto a los derechos humanos del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, aquí estamos, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley, ¿no? Entonces, la educación, el trabajo y la capacitación para esto son derechos que gozan las personas privadas de libertad. La que sigue. ¿Cuáles son los tratamientos centrales? Resulta que en nuestra formación nos educan o nos enseñan a educar a personas libres. Nunca en nuestras aulas, o al menos en mi generación, se abre un espacio para reflexionar qué pasa con las personas que no pueden gozar de la libertad. ¿Cómo es posible que nosotros les eduquemos, ¿no? Y la educación sitiada, ¿cómo se da la educación en un lugar donde se tienen que observar muchísimas reglas por seguridad de todos? Entonces es una institución dentro de otra. ¿Cómo funciona ahí el aparato educativo? Todo eso no lo respondo. Las preguntas de investigación pues son esos. ¿Cuáles son de fondo los fines de la educación? Si es la felicidad y la libertad, ¿cómo podemos hacerlo en un contexto de encierro? ¿Es posible que un pedagogo haga una praxis liberadora desde un contexto cerrado, punitivo y violento? Sí. ¿Y cuál es el papel de la educación en el tratamiento penitenciario? Ante esto, bueno, están los tres tipos de educación, la educación formal, y se cubre en el sistema penitenciario con la parte escolarizada. Hay desde línea hasta posgrado con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y ahí no nos vamos a meter. Después está la educación no formal. Esta es una capacitación que se da para el trabajo, puede ser hecha por CECATI o puede ser hecha por los mismos internos, que ellos enseñan a hacer las artesanías o se enseñan idiomas o lo que sea, ¿no? Y finalmente la educación informal. Todo lo que ocurre alrededor de estas personas privadas de la libertad les está educando. La violencia, la corrupción, el abuso de la autoridad, todo esto es lo que está haciendo también que salgan resentidos y que salgan a delinquir, ¿no? Entonces, creo que uno de los aportes es la cárcel educa, lo quiera o no, lo busque o no, sea su intención o no. Por favor, la siguiente. Bueno, el objetivo fue elaborar actividades que les ayudaran a tener un trabajo digno, impulsar este trabajo con lo que ellos ya saben hacer, y esta foto para nosotros es icónica porque ellos hacen sus herramientas a partir de la basura. La que sigue, por favor. El origen es, bueno, ya se los conté, nuestra historia, le vamos dando identidad, y canart significa el arte de la cana, porque ellos en la jerga le llaman cana a la cárcel, como una síntesis, una abreviatura o algo así de canasta, como nosotros le llamamos bote o tamas. Entonces es el arte de la cana, y tuvimos un equipo al interior y al exterior para fortalecer y una organización. De resultados, bueno, rapidísimo, nosotros luchamos 2016 preparando productos, preparando todo este diseño para tener audiencia con la autoridad penitenciaria, a quien evidentemente no les gustó nuestra propuesta y que no están de acuerdo con que la llevemos a cabo. Fue cuando tuvimos una audiencia con el subsecretario que se nos abrieron algunas puertas, como extenderles horarios o quitarles la corrupción que ellos, las multitas que ellos tienen que pagar por trabajar o por trabajar un ratito más. Y bueno, ya después 2017 se difunde en línea, tenemos los sismos y esto viene con problemas también para nosotros. 2018 nace el chamaco que tuvimos mi pareja y yo, él fallece víctima de la nula atención en la cárcel, y bueno, todo esto es como pausa, pero ventas, pero así.
y 2019 ratifican al subsecretario y entre otras cosas les quitan 2 de las 3 lapalerías que ellos tenían al interior, elevando los costos de manera exorbitante y afectando a quienes quieren trabajar y quienes están luchando por una oportunidad. Y no sé si tengo otra. ¿Ya se acabó? Ya. No, conclusiones. Esto, la cárcel es la ventana de la sociedad. Este es un cuadro que ellos diseñaron para la Ciudad de México que casualmente están plagiando. Pero no basta con una intervención educativa intramuros, basta también, o es necesario también abrir espacios con colegas para que defendamos esto, para que ayudamos a difundir, para que reflexionemos sobre cómo estamos nosotros educando a los demás para ejercer su libertad. Y bueno, el Estado no está preparado para que los ciudadanos, mucho menos los privados de la libertad, exijan lo que por derecho les corresponde. Y ya. Muchas gracias, Sandra. Continuamos con Lorena Ocaña Pérez, rezago educativo en la educación básica en México, incidencias para el logro de los objetivos del desarrollo sostenible 2030 de la UNESCO. Buenas tardes a todos. Antes que nada, bienvenidos a este primer simposio de titulaciones de SOLED, experiencias y procesos. Mi nombre es Lorena Ocaña Pérez, licenciada en Pedagogía en el Sistema Educativo a Distancia de SOLED. La modalidad de titulación por tesis es el tema que yo escogí para poder comunicarme con ustedes. Y se nota que soy pedagoga. En general, me estoy enfocando a lo que significa cada parte de la tesis, así es de que una disculpa. La tesis, como ya había mencionado, es un trabajo propio cuyo objetivo es demostrar que el alumno cuenta con formación adecuada y posee la capacidad para organizar sistemáticamente conocimientos y expresarlos de forma correcta y coherente. Mi tema, como ya mencionó la maestra, fue el rezago educativo en la educación básica en México, incidencias para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible 2030 de la UNESCO. Ventajas. Como futuro académico, una tesis se prepara para buscar información y sintetizarla, expresar tus ideas y discriminar entre las fuentes de consulta, que todos sabemos por experiencia que no podemos creer de cierto todo lo que vemos en internet. Si el tema lo permite, ustedes pueden publicar su investigación, desarrollarla para una maestría o posgrado y utilizarla, como en este caso, para dar ponencias. Y sugerencias. Aquí lo primero es ser creativo. Como ya mencionó la maestra, hay temas que están sobresaturados y hay otros que no se están tomando en consideración debida para tomar un trabajo de investigación. En este caso, ustedes van a demostrar los conocimientos adquiridos durante los años de sus estudios y la metodología de investigación que todos llevamos. Como consejo, les recomiendo que muestren entusiasmo. Decir que están realizando un trabajo de tesis y ver las caras que hacen así, como de mártir, es muy difícil. Muestren entusiasmo. Un trabajo de tesis es tal vez la única oportunidad que tendrán de escribir un libro, de verdad. Y es muy satisfactorio cuando pueden verla en Tesiona, lo que veremos enseguida. Traten de ser innovadores, como les comentaba. Hay muchos temas por tratar en la educación en México, no nada más los clásicos, el rezago, las políticas educativas, como las compañeras han mencionado. Hay muchísimos temas que se pueden tratar y que abarcan a lo mejor estructuras políticas o penitenciarias que no necesariamente están dentro de la educación clásica. Busquen aportar algo al campo de su conocimiento, en el caso de que ustedes ya tengan experiencia previa con niñitos de primaria, con jóvenes de media superior, tratan de aportar algo a esas áreas de conocimiento. Bueno, este es de nuevo el título de mi tesis. El planteamiento de la tesis. ¿Qué es el planteamiento? Identifica una problemática que debe solucionarse y establece la hipótesis.
En mi caso, el planteamiento principal fue el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la UNESCO. De ahí se derivaron 3 planteamientos: las reformas educativas en México, el rezago educativo y la educación básica. Finalmente, para el planteamiento de cierre, planteamos áreas de oportunidad para poder mejorar las políticas educativas dentro de las reformas que se plantearon hasta la pasada administración, que fue la de Peña Nieto. Los objetivos generales es el resultado final que quiere alcanzarse con la tesis, es decir, va a reflejar su investigación. Este objetivo se debe constatar al final, y en mi caso es constatar si las políticas educativas expuestas en las diferentes reformas reflejaron en su momento las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de Educación de la UNESCO. Los objetivos específicos se refieren a cada estrategia que ustedes van a utilizar, es decir, si su investigación es cualitativa, cuantitativa o mixta. Cada objetivo específico debe buscar justificar esos aspectos de investigación y permitir el logro del objetivo general. En mi caso, si bien podemos observar, las políticas educativas han incidido en la reducción del rezago educativo, no han sido suficientes para cubrir las metas de desarrollo sostenible, sobre todo la de educación. La hipótesis propone tentativamente las respuestas a nuestras preguntas de investigación. La relación entre ambas es directa e íntima. Por lo general surge de los objetivos y preguntas de investigación una vez que hayan sido repasadas a raíz de la revisión bibliográfica. En mi caso, la hipótesis es que, como les decía, a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado mexicano e instituciones y organismos internacionales, no se ha logrado abatir o reducir considerablemente el rezago educativo en la educación básica en nuestro país. Las preguntas de investigación son el primer paso que hay que dar antes de iniciar una investigación académica. Para saber académicamente en qué dirección se llevará a cabo una investigación y decidir qué metodologías se utilizarán, es necesario conocer bien cuál es el objetivo. Aquí les pongo otras preguntas de mi tesis, que fue: ¿la situación actual de la educación básica en México permite cumplir con los objetivos de desarrollo 2030? ¿Qué factores inciden en el rezago educativo en la educación básica en México? ¿Y existen recursos suficientes para desarrollar y aplicar pruebas de detección de problemas de aprendizaje que arrojan resultados para el cumplimiento del ODS 4? Como ustedes pueden ver, las preguntas de investigación van surgiendo por sí mismas. Conforme van ustedes leyendo, conforme van investigando y realizando su hipótesis, las preguntas surgen por sí mismas. No hay un mínimo, no hay un máximo, generalmente será a través de su asesor que puedan establecer cuáles son las que se quedan en su trabajo final. El marco teórico es el pilar fundamental de cualquier investigación. Constituye la base donde se sustentará cualquier análisis, experimento o propuesta de desarrollo de un trabajo de grado, incluso cualquier escrito científico o académico. Esto incluye, como les comentaba en las ventajas, si ustedes posteriormente quieren publicar su trabajo como artículo académico, este marco teórico les ayudará para poder desarrollarlo con posterioridad. En mi caso, la investigación documental se hizo a través de sitios oficiales de organismos internacionales y nacionales, artículos académicos electrónicos, páginas web de universidades y documentos impresos en menor grado. Dado que soy una egresada del SOAYAT, la mayor parte de la investigación se hizo en línea. La estrategia metodológica se divide en la revisión documental y el análisis estadístico. Para la revisión documental, para mí, fueron de mucha ayuda la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria y la Biblioteca Samuel Ramos de la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí pude encontrar muchos de los libros impresos que se incluyeron en mi tesis y tesis tanto impresas como en línea. En el análisis estadístico, los mayores datos que pude encontrar
para completar mi investigación fue a través de la página de INEGI, aunque también fueron de mucha ayuda las páginas de la SEP, del OCDE, el Banco Mundial, la UNESCO, entre otros. La estructura capitular. Qué miedo cuando nos dicen una tesis. Pensamos que tenemos que escribir chorrocientos capítulos. No existe un mínimo o un máximo de capítulos para escribir una tesis. Generalmente también el asesor nos va a ayudar muchísimo en la distribución de los temas de trabajo. En este caso mi asesor fue la doctora Zaira Navarrete Casales y fue de muchísima ayuda para poder estructurar mi trabajo de investigación. En este caso fueron 3 los capítulos, ustedes pueden ver los títulos, del rezago educativo, y el finalmente fueron opciones de oportunidad para poder realmente incidir en el cumplimiento de los ODS. Las conclusiones son la respuesta a la hipótesis y las preguntas de investigación. En la conclusión se retoman y confirman, verificando el cumplimiento o no de las hipótesis. En la conclusión se suelen presentar también posibles áreas débiles en la argumentación, explicación o el modelo teórico revisado. En el caso concluimos que, aunque se ha hecho mucho por erradicar el rezago educativo, no se han alcanzado las metas de desarrollo sostenible de la UNESCO. La tesis es una oportunidad para que demuestren los conocimientos adquiridos durante el tiempo en que desarrollaron sus estudios. Si el tema elegido es actual y trascendente, pueden ser utilizadas para ampliar investigaciones científicas. Además, sus trabajos pueden ayudar a futuros estudiantes a hacer investigaciones o sus propias tesis. Las fuentes de consulta, bueno, principalmente se basaron en cómo se hace una tesis, pero como pueden observar, mi tesis ya se encuentra en línea y pueden ustedes revisarla en la dirección abajo. Gracias. Muchas gracias. Tenemos 5 minutos para preguntas. Entonces quisiera que aprovecharan la experiencia de las licenciadas para que pregunten alrededor de la metodología, del proceso que siguieron, más que sobre el tema, ¿no? El tema pueden ustedes abordar a las licenciadas fuera del evento y preguntar más quién sabe del tema, pero aquí concéntrense en preguntas referidas a la parte metodológica, a todo el proceso de la elaboración del trabajo. ¿Sí? En el caso del informe por actividad profesional, en el caso de que eligieron informe académico por actividad profesional, ¿tiene alguna vigencia que sea cercana? La que presentaron era porque lo estaba viviendo, estaba trabajando. En ese momento, ¿no puede ser hacia atrás? De que yo trabajé hace cierto tiempo. Pues a mí me parece que podría ser muy enriquecedor, ¿no? A lo mejor comparándolo con una situación actual, porque obviamente pues, la educación se va transformando y va cambiando, pero podría ser muy enriquecedor cómo era en ese momento y cómo es actualmente. Lo que nos solicitan para poder hacer este informe académico por actividad profesional es una constancia de su trabajo. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando? Mínimo es un año. Así, Iba a preguntar, la compañera preguntaba sobre el mismo tema, cuando tienes que acercarte a tu director o tiene que ser directamente en la SEP, o sea, ¿qué documento es más válido? Porque a veces pues, los directores tienen membrete, tienen sello, pero no sabemos si ese documento es válido, o en mi caso yo tengo un nombramiento oficial, pero algunos docentes que son temporales solo trabajan por un año, o sea, ¿cuál es la documentación oficial? Para certificar la actividad profesional. La institución en la que estás.
Franci, Yo, por ejemplo, que no era empleada de ninguna cosa, me valió con una constancia que me dio en 2016 o 17 la subsecretaria como coordinadora, y con eso yo ya tuve evidencia de mi trabajo. O sea, no sé si te oriente la respuesta. bueno, de acuerdo con el reglamento de las modalidades de titulación, en realidad no es requisito que presenten una constancia laboral, ¿sí? Se pide un currículum. En general partimos de buena fe de que ustedes han trabajado. Si se puede hacer, qué bien, pero hay casos en que ya renunciaron o ya no tienen la posibilidad de adquirir ese documento, pero bueno, si en un currículum ustedes, ¿no?, plantean la institución, el lugar de trabajo, el proyecto, ¿no?, porque a veces ni siquiera es oficial. Pensemos en el caso de Sandra, ¿no? Pamela lo mencionaba, es importante tener el apoyo, ¿no?, de la institución muchas veces para obtener información, pero hay veces que ni siquiera la institución permite un manejo oficial de cierta información que es como confidencial, ¿no? Lo estoy viendo de una compañera que quiere hacer un trabajo de capacitación que realiza en un banco, ¿no? Entonces, bueno, ahí es de acuerdo con el asesor ver de qué manera se pueden manejar estas situaciones y que no sean un impedimento para no hacer un trabajo por actividad profesional. Sobre metodología, ¿alguna pregunta? ¿No? El dilema importante de la metodología, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Ustedes desde que empezaron ya tenían determinada la metodología o al ir avanzando modificaban su primera forma de resolverlo? Bueno, como les comentaba, a veces tenemos un esqueleto, una estructura de trabajo original que después, gracias a los asesores, se va modificando. Y yo les recomiendo de verdad que se tengan confianza en sus asesores. Ellos saben mucho más que nosotros y pueden orientarlos muchísimo. En mi caso, la mayor parte de la investigación originalmente era cuantitativa, estadísticas, números, etc. Pero después nos